Muy buenos días, estimados amigos, una vez más en esta su cápsula educativa con la doctora Julia Sáenz. Hoy quiero que hablemos un poquito sobre el fenómeno de la corrupción. ¿Qué es la corrupción y qué involucra esta? La corrupción es un fenómeno social que implica comportamientos desviados. ¿Por qué? Porque son comportamientos que van en contra de los valores, en contra de los valores universales, en contra de la moral y la ética. Es decir, un comportamiento corrupto es un comportamiento no esperado, es una conducta realizada por un individuo en contra de los lineamientos de la convivencia pacífica, lineamientos que pueden ser tanto de obligatorio cumplimiento como de no obligatorio cumplimiento. Recordemos que las normas jurídicas son los parámetros de conducta de obligatorio cumplimiento y existen otros lineamientos de conducta o parámetros de conducta que no son de obligatorio cumplimiento. Simple y sencillamente el individuo tiene la libertad de llevarlos a cabo o no. Por ejemplo, normas sociales, normas religiosas, normas propias de las costumbres y tradiciones. Entonces, todo lo que involucra valores morales universales o valores universales como la justicia, el respeto, la tolerancia, el derecho, la libertad, la vida, la integridad personal. Esos son valores universales. Dentro de esos valores universales están los derechos humanos, están también dentro de esos valores universales y dentro de la gama de los derechos humanos están los bienes jurídicos tutelados, que son esos derechos humanos que están reglamentados y regidos por las normas jurídicas. Entonces, dependiendo de nuestro actuar, si contraviene nuestro actuar cualquiera de estos dos grupos de parámetros de conducta que acabamos de mencionar, podemos hablar que estamos ante un fenómeno corrupto, ante una conducta que está afectando la libre y convivencia pacífica entre las personas que conforman la sociedad. Esto quiere decir que la corrupción involucra, uno, una conducta deliberada del agente, del que la lleva a cabo, es decir, es consciente de su actuar y de lo que realiza. Dos, esa conducta va a afectar la convivencia pacífica entre los miembros de la sociedad. Tres, esa conducta va a afectar bienes jurídicos tutelados. Cuatro, esa conducta va a ir en contra tanto de parámetros de conducta legales, que son de obligatorio cumplimiento, como de normas que ha impuesto la sociedad, como son los valores universales, la moral, la ética y las buenas costumbres. Vamos a ver aquí, dentro de esa corrupción que está establecida dentro de los límites de la normativa jurídica, nosotros podemos hablar en principio de aquel que realiza el servidor público, que también lo puede hacer el ciudadano de a pie, el ciudadano común y corriente. Pero vamos a hablar específicamente de ese servidor público. Ese servidor público que entra dentro del fenómeno de la corrupción. Entonces ese servidor público va a incurrir en una gama de delitos que se arropa bajo el nombre de delitos funcionariales. Y esos delitos funcionariales son los que realiza el servidor público embestido de la autoridad y de los lineamientos que le da su cargo como servidor público o su puesto como servidor público. Estos delitos funcionariales se encuentran distribuidos en diferentes áreas del Código Penal, principalmente bajo los delitos contra la administración pública. Ahí tenemos el peculado, el enriquecimiento injustificado. Está también la corrupción del servidor público. A veces no establecemos la diferencia en el delito como tal de la corrupción de servidor público, que implica un cohecho
propio o impropio, cuando el mismo servidor público lo fomenta, pide el dinero, o cuando el corruptor es un tercero que le ofrece el dinero, confundimos esa figura delictiva en sí con el fenómeno global de la corrupción, que es todo acto contrario a normas o a un comportamiento que la sociedad espera del servidor público. Estas figuras han estado tipificadas en el Código Penal desde el Código de 1916. Lo que sucede es que con otras gamas, con otras denominaciones, pero es importante que usted lo conozca. Delitos, por ejemplo, en el Código de 1916, delitos de los empleados públicos en el ejercicio del cargo. En el 22 se hablaba de los delitos contra la cosa pública, y a partir de del Código de 1982 hasta el actual Código del 2007 se habla de los delitos contra la administración de justicia. Corrupción, peculado, enriquecimiento injustificado y el propio delito denominado corrupción del servidor público. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima cápsula.